De tal manera, hermanos, que Pedro se levantó a predicar el mensaje de salvación y, hermanos, 3,000 almas se convirtieron. Pero era porque había sido un hombre, hermanos, que había comprendido que era lo que había recibido el momento que fue bautizado con el Espíritu Santo. Podemos ver, hermanos, que la iglesia se empezó, hermanos, a mover en otra dimensión. La iglesia empezó a caminar, hermanos, en una dimensión gloriosa y de poder. ¿Sabe por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo está en medio de la iglesia. De tal manera, hermanos, que de los demás dice que nadie quería juntarse con ellos. Tenían miedo de estar en medio de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en medio del pueblo de Dios. El fuego de Dios caía, hermanos. De tal manera que la gente que estaba alrededor, cuidadito, hermanos. Porque si no andaban en santidad, si no andaban en pureza, si no vivían de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, podían ser fulminados en ese momento. De tal manera que ustedes se acuerdan de aquella porción de cuando aquella pareja se presentaron y mintieron, hermanos. Le mintieron al Espíritu Santo y ahí en ese preciso momento perecieron, hermanos. Y si los demás, dice la Biblia, que no querían ni juntarse con ellos, era porque había comprendido la iglesia, hermanos. Y sabían que era una iglesia, oiga bien, que era guiada por el Espíritu Santo. Era una iglesia que supo comprenderlo. Y que hizo, oiga bien, del Espíritu Santo y de la presencia de Dios parte de su vida. Se los he dicho porque nosotros como iglesia no vemos ahora nosotros el mover de Dios. Y eso es lo que yo quiero tocar esta tarde. Que cuándo y dónde vamos a ver esperar el mover de Dios en nuestra vida. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Josué, capítulo número 3? Y es nada más un punto que les voy a tocar para luego entrar a lo más importante esta tarde. Capítulo 3, y lo leíamos domingos atrás, de que dice que cuando Israel, hermanos, iba a llegar a pasar el Jordán para poseer la tierra prometida, el que estaba guiando a Israel ya no era Moisés, era Josué, el que había dado como sucesor. Cuando viene este hombre, Dios le dice que iban a pasar a poseer la tierra, pero le dice: prepara al pueblo, porque dentro de 3 días vas a pasar el Jordán y vas a poseer la tierra que yo les he prometido. Cuando Josué escucha la voz de Dios, dice que habla al pueblo de Israel y le dice: prepárense, porque dentro de 3 días vamos a pasar el Jordán y vamos a poseer la tierra que Dios nos ha dado. Pero en esos 3 días les dijo: santificaos. Santificaos, porque dentro de 3 días Dios hará maravillas con nosotros. Oiga bien, santificaos, porque dentro de 3 días Dios va a hacer maravillas en medio nuestro. Eso, hermanos, que esta tarde nos pueda quedar en lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente. Que cuando el pueblo de Dios se santifica, cuando el pueblo de Dios se purifica, hermano, y se limpia de toda contaminación, hermanos, de pecado y del mundo, Dios hace maravillas en medio de ese pueblo. Pero cuando en medio del pueblo de Dios, hermanos, no hay santidad, no hay pureza, no hay integridad, Dios no se va a manifestar, hermanos. Y es eso, hermanos, lo primero que debe tener el pueblo de Dios: estar limpio, ser íntegro, ser santo delante de Dios. Porque cuando no hay, hermanos, esas 3 cosas, es imposible que la gloria y la presencia y el derramamiento del Espíritu Santo se dé en medio de una iglesia. No se va a dar. Leyendo libros, hermanos, o escuchamos mensajes para que venga. ¿Sabe qué? Un avivamiento no es ver las almas convertidas. ¿Sabía usted eso? ¿Que avivamiento no es ver las almas convertidas? O para que se dé un avivamiento, tiene que empezar aquí dentro de la iglesia. Y cuando la iglesia y el pueblo de Dios se prepara y se santifica, ahí Dios derrama su gloria, ahí Dios derrama su Espíritu Santo y prepara al pueblo para que las almas luego puedan venir y convertirse. Porque si nosotros no vivimos como Dios quiere que vivamos, y el Espíritu Santo y la presencia de Dios no nos ha cambiado a nosotros, no esperemos que vengan otros a cambiar. Medio le mencionaba un día de esto que iba a dejar a mi hermano, y le digo yo que cuando Dios pueda traer un crecimiento a la iglesia, cuando Dios se va a desbordar y derramar su gloria, cuando los que estamos aquí dentro cambiemos primero. Porque no podemos decir que el Señor traiga más almas y las cambie, porque nosotros muchas veces no hemos cambiado y no hemos quitado de nuestra vida algo que está perjudicándonos. El libro que mencionan los hermanos
Yo cuando lo leí ese libro, hermanos, empecé a regalarlo a quien estuviera interesado y se lo daba para que lo leyera, porque es un libro que yo sé que lo está impactando o no. Un libro precioso que, oiga bien, a menos que seamos insensibles y que no tengamos el Espíritu de Dios en nuestra vida, no vamos a comprender lo que dice ese libro. Yo esta tarde quiero tocar un punto de lo que dice ese libro. Uno de los puntos principales y de los 5 puntos que habla ese libro, ¿sabe qué dice? Que Dios nos ha creado para alabarle a Él. Y le voy a decir una cosa, que entre los que estamos en la iglesia somos muchos, pero son pocos los que han comprendido esa verdad. Somos pocos los que hemos comprendido lo que es realmente la verdadera adoración a Dios. No hemos comprendido y entendido qué es estar delante de la presencia de Dios y cuándo es que vamos a cantar. La iglesia no lo ha comprendido. La iglesia no entiende. La iglesia canta, como dice Pablo, hermanos, en sus epístolas, canta solo por cantar. Adora solamente por adorar. Levanta la mano porque le dicen que la levante, pero ni sabe por qué las está levantando. Cuando levantar las manos, hermanos, no es solamente por levantarlas. Y cuando nosotros nos vamos a poner de rodillas delante de Dios, no es solamente por ponernos de rodillas, por una costumbre, por una tradición de que ya todos los viernes tenemos que venir a orar y arrodillarnos. No es eso. Aquel que se arrodilla sabe que está delante del trono de Dios. Aquel que se arrodilla sabe que no se está arrodillando delante de ningún hombre, sino de aquel que está sentado en su trono. Amén. Y que va a contemplar la gloria de Dios, y que va a ser tocado por Dios, y que no se va a levantar de ese suelo hasta que sea ministrado por el Espíritu Santo. Amén. Así de sencillo, hermanos. Pero la iglesia, hermanos, está lejos de eso. Y si nosotros queremos ver, hermanos, la gloria de Dios y el mover de Dios en nuestra vida y en esta iglesia, va a ser cuando usted y donde usted, no importa dónde esté, pero cuando usted comprenda y cambie su mentalidad, ahí se va a dar. De lo contrario, no se puede esperar un mover de Dios en nuestra vida. Aquí, hermanos, necesitamos la presencia de Dios profundamente nosotros en esta iglesia. Necesitamos que la gloria de Dios venga sobre nosotros. Pero le hago la pregunta, ¿sintió la gloria de Dios? Y no me contesta. ¿Sintió la gloria de Dios esta tarde? ¿Sintió la presencia de Dios esta tarde usted? ¿O qué tan lejos se quedó usted de contemplar la gloria de Dios? ¿Qué tan lejos se quedó usted de contemplar la gloria de Dios esta tarde? La iglesia en estos tiempos que vivimos es buena, hermanos. Es buena para poder desarrollarse en cualquier área de allá afuera, hermanos, del mundo. Somos buenos trabajadores. Somos buenos estudiantes. Somos buenos vecinos. Somos buenos amigos. Pero somos malos creyentes, hermanos. Somos malos creyentes. Porque la iglesia puede ser buena en todo, hermanos. Pero cuando le hablamos a la iglesia de realmente haber comprendido y saber que es contemplar la gloria de Dios, ahí no somos buenos, hermanos. Ahí estamos lejos. No me canso de decirlo. Iglesias se pueden encontrar en ese tiempo llenas, hermano, pero vacías de la gloria de Dios. Iglesias grandes pueden haber, pero iglesias, hermanos, donde la presencia y la gloria de Dios no hay nada. Están carentes de lo más principal y base de la iglesia. Sin presencia de Dios aquí no somos nada, hermanos. Sin la gloria de Dios aquí no somos nada, hermanos. Vamos a hacer un club más, hermanos, que se reúne un domingo, un viernes. Y Dios no tiene club. Dios quiere una iglesia llena del Espíritu Santo y de su presencia. Amén. Dios quiere creyentes que comprendan esa verdad, que entiendan que si la presencia de Dios no está en su vida, hermano, hermana y mía, no somos nada. Así es. Si la presencia de Dios, hermano, no nos inunda y no nos cubre, hermano, cuando venimos delante de Él, no hay nada en nuestra vida. Ahora, hermanos, ya no se ve, hermanos, se lo he dicho, llorones en la iglesia. Ahora, hermanos, un cristiano llorón ya no existe.
Ahora es una especie de extinción, hermanos. Se están espumando poco a poco los verdaderos creyentes que quieran y que tengan la hambre y la sed, hermanos, la necesidad de contemplarlo a Él. Es una especie, hermanos, que se está diluyendo. Poco a poco, hermanos, se van, hermanos, desapareciendo los creyentes que tengan hambre por Dios. Eso ya no es para nosotros, hermanos. Ya no es para nosotros el poder meternos con Dios. Que sea para los nuevos que se van convirtiendo. Por eso ahora los nuevos que van convirtiendo son mejores que nosotros. Porque nosotros poco a poco nos hemos ido opacando y nos hemos ido quedando sin la gloria de Dios en nuestra vida. El día que la gloria de Dios, hermanos, se vaya de nuestra vida, se perdió la vida. Se perdió todo. La porción que hemos leído, hermanos, Israel siempre iba a la guerra, hermanos, confiado, seguro, con la plena certeza de que iban a ir a la guerra y decían, si el Señor va con nosotros, Jehová va a pelear por nosotros, nos va a dar la victoria y no importa qué tan grande, qué tan chico pueda ser el pueblo que venía contra ellos, porque Dios salía a la defensiva, porque Jehová Dios de los ejércitos iba como poderoso gigante, hermanos, para pelear la batalla por Israel. Pero en una de esas, hermanos, se van a la guerra y se van a la batalla contra los filisteos. Israel fue derrotado. Usted sabe que el arca de Jehová representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Israel pierde porque había pecado. En primer lugar había pecado, hermanos. Cuando Israel pierde la batalla, hermanos, roban y el diablo les quitó lo más precioso de ellos, el arca de Jehová. La presencia de Dios ya no estaba en medio del pueblo. Y dígame, no importa que contra 100 fuera Israel y Israel fuera con 1.000.000, perdían. Israel perdía y salía derrotado porque no estaba la presencia de Dios en medio de ellos. La gloria, hermanos, ya no estaba en medio del pueblo de Dios. Si la gloria de Dios no está en nuestra vida, no va a haber victoria, no va a haber avance, no va a haber crecimiento. Necesitamos, hermanos, necesitamos recuperar y que venga la presencia de Dios sobre nuestra vida. Que el poder del Espíritu Santo venga a derramarse sobre nosotros. Cuando se dé eso en medio de nuestra vida, todo va a cambiar. Y voy a decir una palabra que dijo el hermano, no sé si fue el viernes. Los mismos estamos siempre, ¿sí o no? Es claro, yo se los he dicho también. Cuando Dios ha ido a la guerra, no lo hace con muchedumbre. ¿De qué sirve la masa si no hay consistencia? ¿De qué sirve la masa cuando va la gente caminando y deambulando sin sentido, sin objetivos, sin bases, sin fundamentos, sin presencia? De nada sirve. Cuando Gedeón fue, hermanos, y se iba a enfrentar al enemigo, iban 30.000 hermanos. El Señor le dijo, mira, Gedeón, le dijo, muchos van contigo, le dijo. Dile que aquellos que tienen su mujercita y que están amedrentados y tienen miedo para ir a la guerra, le dijo, pregúntales. Y todos aquellos miedosos que se vayan, les dijo. Dios no quiere miedosos, hermanos. Dios quiere hombres y mujeres aguerridos, amén, llenos del poder de Dios, de la presencia de Él, porque esos jamás se van a cobardar de nada. Esos van a seguir adelante, hermanos, avanzando, tomando terrenos, ganando almas, creciendo ellos.